Paula pueda estar con nosotros hoy. Because I know many people in the church love my daughter. Porque sé que muchos de ustedes acá le aman. Because they don't have to live with her all the time. Porque no tienen que vivir con ella siempre. Oh, okay. I'm making enemies in the church now. Ya ahora me voy a hacer enemigos de algunos de ustedes. Over the past 2 weeks, I've been talking about the chariot throne of God's kingdom. He estado hablando por las últimas 2 semanas aquí en la iglesia acerca del carro de Dios, del carro del reino de Dios o del trono del reino de Dios. And I want to continue with that topic this morning. Y quiero continuar con este tópico en esta mañana. And we are looking at Ezekiel chapter 1 and Ezekiel chapter 10. Hemos estado estudiando tanto el capítulo 1 como el 10 del libro de Ezequiel. Let's just pray right now. Y oremos ahora, por Father, favor. we come to you in Jesus' name. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. We thank you for the power of your word. Y te damos gracias por el poder de tu palabra. Your word is living and active. Tu palabra es viva y activa. Your word is sharper than any two-edged sword. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. It penetrates into the very deepest part of our lives. Penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. And we pray that word will penetrate our lives again this morning. Oramos para que esa palabra penetre en nuestras vidas en esta mañana. We pray this in Jesus' Lo name. oramos en el nombre de Jesús. Amen. I just want to recap on what we've been seeing the past 2 Y weeks. me gustaría recapitular sobre las cosas que hemos aprendido en estas 2 semanas. It is very clear that what Ezekiel sees is the glory of the Lord. Es muy claro que lo que Ezequiel miró fue la gloria del Señor. And in that glory, there is this chariot. Y en esta gloria encontramos entonces estos carros de fuego con estos querubines. And this chariot has a throne. Aquí vemos también el trono. And this chariot is surrounded by the Spirit. Encontramos que está rodeada por el Espíritu. And Ezekiel sees 4 things. Ezequiel en esta visión ve 4 cosas. First of all, he sees the wind. En primer lugar, el viento. Then he sees the throne. Luego mira el trono. Then he sees the cherubim. Luego mira los querubines. And then he sees the wheels. Y luego ve las ruedas. And this is a very, very important vision that he has. Esta es una visión sumamente importante que él tiene. I want to read from 1 Chronicles 28 verse 18. Me gustaría leer de primera de Crónicas 28 del 18 en adelante. 1 Chronicles 28 verse 18. He also gave him the plan for the chariot, that is, the cherubim of gold, that spread their wings and overshadow the ark of the covenant of the Lord. It's First Chronicles. 1 Chronicles 28 verse 18. First. Yeah, amen. 28, 18. I don't have that in here. 28 verse 18. Yeah, First Chronicles 28, 18. Además, No, oro puro. Huh? no, it's not. No, it's Chronicles. 1 Chronicles 28 verse 18. It's not the one that I have in here. No, no es el verso. No, no es el verso. Okay, disculpe. It's okay. Try Es que no es el verso. 2 Chronicles 28 18. Vamos a ver segunda de Crónicas 28, 18. If not, I'll translate from what you're okay. saying, and that's it. 28, 18. No, dice que es oro. Además, 1 Chronicles 28 verse 18. Let me read what I have here. Dice, además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines. Oh, sí. Ajá, Carlo, yeah, sí. De los lo querubines mismo. de oro, que con las alas extendidas cubrirán el arca del pacto de Jehová. Okay.
Otra vez, por favor. Again. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrirán el arca del pacto de Jehová. Amen. This is when God is giving to King David a vision for the future temple of the Lord. Y esta es la visión que Dios le está dando a David para el templo futuro del Señor. And he gives him the vision of the cherubim who overshadow the mercy seat. Y le está dando es la visión de cómo los querubines iban a ser la sombra o la cobertura del arca del pacto o la silla de misericordia. But in that context, it says he gave him the vision for the chariot. Pero en este contexto encontramos específicamente que la visión es para los querubines. Every time you see the mercy seat with the cherubim, it has got to do with the chariot of the Lord. Cada vez que tú te encuentras el arca del pacto o la silla de la misericordia, siempre está conectado con los querubines. And in Ezekiel chapter 1 Encontramos entonces en Ezequiel capítulo 1, and verse 1. verso 1. In my 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, while I was among the exiles by the Kibar River, the heavens were opened and I saw visions of God. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. This is when Ezekiel was 30 years of age, Aquí tenía Ezequiel 30 años de edad. and it was the time he received his commission from God to be a prophet. Y este fue el momento en el cual recibe el comisionamiento de parte de Dios para convertirse en profeta. And he saw visions of God. Dice que tuvo visiones de Dios. But when he describes the visions, they are the visions of the chariot throne of God. Pero cuando la descripción empieza a ser entregada, lo encontramos que es una descripción de los carros del trono de Dios. Because God is raising Ezekiel up to be a prophet of the nation of Israel. Porque Dios estaba formando a Ezequiel para convertirlo en un profeta sobre la nación de Israel, And the nation of Babylon, sobre la nación de Babilonia, and the nations which surround Israel, también de las naciones que estaban rodeando a Israel, and the great nation of Egypt. de la gran nación de Egipto. And God wants Ezekiel to get a concept that the kingdom of God is constantly moving through those nations. Y el concepto que Dios quería establecer en Ezequiel era que el reino de Dios era algo que tenía que moverse por estas naciones. And so the first thing that Ezekiel sees is the wind. Así es que lo primero que Ezequiel mira es el viento. And the wind is symbolic of the Holy Spirit. Esto es simbólico del Espíritu Santo. And we see that symbol again in the New Testament. Encontramos este mismo simbolismo en el Nuevo Testamento. When the church begins, it begins with the wind. Cuando la iglesia dio inicio, inicia con el viento. There came from heaven the sound of a rushing mighty wind. Dice la palabra que del cielo vino como un viento recio. That is when the church began on the day of Y Pentecost. esto es cuando la iglesia dio inicio en el día de Pentecostés. And I believe in the last days of the church, the wind is blowing again. Y yo creo firmemente que en los últimos días de la iglesia también este viento poderoso está soplando otra And the vez. wind brings the authority of God. El viento trae la autoridad de Dios, And it brings the presence of God. la presencia de Dios And it brings the holiness of y God. la santidad de Dios, And it brings the revelation of God. la revelación de Dios And it brings the character and nature of God. y el carácter y la naturaleza de Dios. So what we need in the church today is a fresh outpouring of the Holy Spirit. Así es que algo que estamos necesitando en la iglesia en este tiempo es un derramamiento del Espíritu Santo. We need the wind to blow once again. Necesitamos que el viento de Dios sople nuevamente. And then the second thing he saw the throne. La segunda cosa que él mira es el trono. And upon the throne was someone in the form of a man. Y alguien
que estaba sentado en el trono con forma de hombre. And that person is Jesus. Esa persona es Cristo. Jesus is upon the throne. Es Jesús quien está sentado en el trono. And if we are going to see the kingdom of God come in power, we need to get a vision again of Jesus upon the Y si throne. nosotros vamos a ser testigos de ver a Jesús regresando en poder y en autoridad, necesitamos tener una revelación de Jesús sentado en su trono. We need to take our eyes off of the political Y situation. necesitamos sacar a Dios de la situación política. We need to take our eyes away from what Perdón. men are doing. Necesitamos quitar, nuestros ojos de la situación política y de lo que el hombre está haciendo. And we need to believe what Jesus said. Y necesitamos creer lo que Jesús ha dicho. All authority is given to me Toda autoridad me ha sido dada in heaven and upon en earth. el cielo y en la tierra. Hallelujah. Aleluya. And we are taught to pray that prayer. Y hemos sido instruidos para orar esa oración. Let your kingdom come. Venga tu reino. Let your will be done Hágase tu voluntad. on earth as it is in De la heaven. misma manera que es hecha en el cielo, sea hecha en la tierra. And we cannot see that happen until we really believe that Jesus has all authority now. Y nosotros no veremos esto en cumplimiento a menos que creamos que desde ahora Jesús tiene toda autoridad. So they are two important concepts, the wind and the throne. Así es que estas dos cosas son dos conceptos sumamente importantes, el viento y el trono. We cannot see the kingdom of God come until we understand that. Y no podemos ver el reino de Dios viniendo en poder hasta que no veamos estas dos cosas primero. And then the third thing he saw were the cherubs. Luego encontramos la tercera cosa que fueron los querubines. They are angelic beings. Estos son seres angelicales. The first time we see them is at the entrance of the Garden of Eden. Y lo encontramos por primera vez la aparición de estos seres angelicales en el libro de Génesis. Guarding the way to the tree of life. Y ellos fueron colocados como guardas para impedir en el camino al árbol de la vida. The word cherubim means those who are intimate, those who are near. La palabra querubín significa esto que es la gente que o seres que son íntimos y que están cercanos. They are also called living creatures. Son llamados también criaturas vivientes. And I believe they represent all the true servants of God. Y yo creo firmemente que ellos representan todos los verdaderos siervos del Señor. There are heavenly cherubim. Hay querubines celestiales, There are also earthly cherubim. pero también querubines terrenales. Because Ezekiel saw 4 cherubs. Porque dice aquí que Ezequiel en su visión miró 4 querubines. And the number 4 always has to do with the earth. Y el número 4 siempre está relacionado con la tierra. And some things that we saw about the living creatures. Algo que estuvimos estudiando el viernes sobre estas criaturas vivientes They lived in the fire. es que viven en el fuego. The fire represents the holiness of God. El fuego representa la santidad de Dios. And so these living creatures, they live in the holiness of Así God. es que estas criaturas vivientes viven en la santidad de Dios. And if we are to be effective servants of God in our generation, we must live in the fire. Así es que si nosotros queremos ser gente efectiva en este tiempo y sobre nuestra generación, necesitamos aprender a vivir en el fuego. They had human hands. Tienen manos humanas Hands speak of doing the work. y las manos hablan de hacer la obra. God is looking not for spectators, but for laborers. Dios no está buscando espectadores, sino trabajadores. If the kingdom is going to come in power, we need laborers in the harvest. Así es que si nosotros queremos ver al el reino viniendo en poder, necesitamos tener una visión de cosecha. Then we also saw that the hand speaks of authority. También vimos como la mano representa autoridad. When God spoke to Moses, he said, stretch out your hand across the sea. Cuando Dios habló a Moisés, le dijo, extiende tu mano sobre el mar. And in his hand he had the staff of God. Y en su mano él tenía la vara de Dios.
the symbol of God's authority and power. el símbolo de la autoridad y el poder de Dios. And God is putting that into our hands in Y these eso days, es algo que Dios está entregando en nuestras manos en este tiempo. so that we can pray prayers of authority and power. De tal manera que podamos orar en una oración de autoridad y de poder. And we can make the declaration of authority and power. Y que nosotros podamos hacer declaraciones de poder y autoridad. And we can do miracles of authority and power. Que podamos hacer milagros de poder y de autoridad. We saw that these cherubs had 4 wings, Encontramos también que estos querubines tienen 4 alas. which again speaks of this world. Por supuesto, nuevamente habla de este mundo. And the wings, as they flew, were touching each other. Y encontramos que cuando ellos volaban, sus alas se tocaban las unas con las otras. That speaks of unity. Esto nos habla de unidad. When the servants of God move in unity, Cuando the los kingdom of God siervos- will progress in power. Cuando los siervos del Señor se mueven en unidad, entonces el reino de Dios progresa. The wings were also used to fly. Con las alas vuelan. We are to rise above this world. Necesitamos aprender a levantarnos por encima de las circunstancias de este mundo. So with 2 of their wings they were flying, Así es que con sus alas vuelan, and then the other wings were covering their body, pero con 2 alas más ellos se cubren, hiding the humanity. es escondiendo su humanidad. That is so that no human being will be seen taking away from the glory of God. Esto implica que no hay persona, ningún ser humano que pueda robar la gloria de Dios. We saw that they were covered with eyes. Están cubiertos de ojos. That speaks of wisdom and understanding. Habla de sabiduría y entendimiento. The eyes know what is happening. Los ojos pueden decirte qué está ocurriendo. And the servants of God today should have wisdom and understanding by revelation from Y God. los siervos de Dios en este tiempo deben tener sabiduría y entendimiento de parte de Dios. And we saw that the cherubs had 4 faces. Encontramos también que los querubines tienen 4 caras. In Revelation chapter 4, there are some other creatures which have 1 face each. Encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 criaturas que cada una de ellas tiene una cara. They're not the same creatures, No son las mismas criaturas. because these creatures each have 4 faces. Porque estas criaturas tienen una sola 4 caras. Whereas in Revelation, the creatures seen there have 1 face each. Las de Apocalipsis tienen una cara cada uno. And those creatures in Revelation 4 have 6 wings, not 4. Y en las de Apocalipsis tienen 6 alas, no 4. But they are symbolic still of the servants of God. Pero todavía ambos, tanto en Apocalipsis como en Ezequiel, representan o simbolizan que son siervos del Señor. But here in chapter 10 of Ezekiel, we see the faces. Ahora encontramos en el capítulo 10 de Ezequiel las caras. And I want to have a look at those faces once again. Nuevamente me gustaría que lo revisáramos. Verse 10, their faces looked like this. Each of the 4 had the face of a human being. Dice, en cuanto a su apariencia, 10:10, right? 10:10, yes. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como que estuvieran una en medio de otra. Hallelujah. They had human faces. Tenían caras humanas. That speaks of the image of God being seen in human beings. Esto nos habla de la apariencia o de la imagen de Dios siendo vista en la imagen del hombre. Amen. Okay, go down in chapter 10 and verse 14 in Ezekiel. Veamos 10. el verso 14 del mismo 10 de Ezequiel. Verse 10. They had the face of the human being, and on the right side each had the face of a lion. Verse 10. Ok, voy a...
10 verse 10. 10:10. Lo que pasa es que yo tengo la versión New International Version. Dice, y en el medio de este rostro se veía el rostro de león. Mejor voy a traducir de la King James. I have New International Version that's nearly inspired version. Mine is NIV. But in English. Spanish it's different. It's different. Read it in Spanish and I'll follow you. 10:10. En cuanto a su apariencia, los cuatro eran una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Oh, sorry, we're in chapter 1. I've said 10. Chapter 1, verse 10. Disculpe. Okay, it's 1:10. Es mi edad. Tengo 70 años You're en senior. diciembre. You're still young, brother. I'm having a senior moment. It's chapter 1, verse 10. Él está diciendo, Disculpe. es que estoy teniendo ahorita Okay. una viejera. Yeah, see. Okay, read it in Spanish. Es 1, verse 10. 1:10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Okay, so first of all, they have the face of a man. Primero, cara de hombre. That speaks of divine image in human beings. Esto habla la imagen divina en el ser humano. And then on the right side, they had the face of a lion. En el lado derecho, cara de león. That speaks of regality. Eso habla de realeza. The lion of the tribe of Judah Es is el Jesus. león de la tribu de Judá. Es Jesús. He's the king. Él es el rey. And we are all Y kings. todos nosotros somos reyes. Amen? Amén. He has made us kings and priests. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. And the lion also represents victory. También el león representa victoria. The lion of the tribe of Judah has prevailed. Así, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. You are lions. Eres león. You are kings. Eres rey. You are victorious. Son victoriosos. Amen. They all had the face of an eagle. Todos tienen cara de águila. The eagle represents many things, but one thing it represents is speed. Una de las cosas que representa el águila es rapidez. Several times in Scripture it talks about men who were as swift as eagles. Encontramos en la Biblia varias veces el simbolismo de tan rápido como águilas. Hallelujah. Amen. In other words, the servants of God move swiftly. En otras palabras, los siervos del Señor se mueven rápidamente pero con destreza. The picture is the eagle flies very high in the sky. La figura es un águila que está volando muy alto en el cielo. He does not do his business from down on the earth. He goes high. Él no hace sus cosas en la tierra, sino alto. And we are told in God's word that if we wait in God's presence, we will rise up on wings like eagles. Y la palabra de Dios nos dice claramente que aquellos que esperan a Jehová serán levantados como con alas de águilas. But when the eagle sees an animal on the ground, it moves very swiftly. Pero cuando el águila desde el cielo, desde las alturas, puede ver un animal que es presa, entonces vuela con bastante destreza. And we are called to be servants who move swiftly. Y nosotros somos llamados a ser siervos que se mueven en la misma manera. In the vision which Ezekiel sees, it says, these creatures move like flashes of lightning. Y encontramos que en la declaración de Ezequiel los describe como que se mueven como relámpagos. And then also they had the face of a cherub. También tienen cara de querubín. That's in chapter 10 and verse 14. Esto es capítulo 10, 14. 14.
But in chapter 1 and verse 10, it says they had the face of an ox. Pero aquí en el 1:10 dice que tienen cara de buey. It's the same face. Es la misma cara. The primary thing that they have is the face of servanthood. En otras palabras, esa cara nos habla la cara de siervo. So they are the cherubs. Son los querubines. But I want to come on now into chapter 10 and verse 9 and read about the wheels. Vamos a hablar ahora en el capítulo 10, verso 9 de las ruedas. And when I looked, behold, the 4 wheels by the cherubim, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub. And the appearance of the wheels was as the color of a beryl stone. Y miré y he aquí 4 ruedas, junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Let me tell you what the wheels are. Déjame explicarte qué son las ruedas. The wheel is that by which the chariot moves. Las ruedas son los instrumentos utilizados para que el carro pueda moverse. You can read about that in the book of Exodus. Eso también lo encuentras en el libro de When the Éxodo. children of Israel went through the Red Sea on dry land. Encontramos que cuando el pueblo de Israel atravesó el mar rojo por tierra seca, But Pharaoh and his army followed them into the Red Sea. dice la Biblia que Egipto y Faraón lo siguieron. And in chapter 14 of Exodus, verse 25, it says that their wheels got stuck. Encontramos en el capítulo 14, verso 25 de Éxodo, que las ruedas se atascaron. Now, I had a problem when I was a young Christian. I read that. Yo tenía problemas cuando como cristiano lo leí. Because the Israelites crossed over on dry ground. Dice la Biblia que los israelitas atravesaron por tierra seca. Then why was it that the Egyptian chariots' wheels went down and got stuck? Ahora, ¿cómo es que los carros de los egipcios quedaron atascados? But actually what it says in Hebrew is God took off their chariot wheels. Lo que en realidad dice en el hebreo es que las ruedas de los carros de Faraón fueron quitadas por Dios. Hallelujah. So the chariot could not go because the wheels were off. En otras palabras, sus carros no podían avanzar, sus carruajes no podían avanzar simplemente porque no tenían ruedas. It is the same with the chariot of God. Ahora, veámoslo aquí con los carros de Dios. Without wheels, it will not move. Si no tuviese ruedas, no pudiese moverse. The wheel represents the purposes of God which keep the kingdom of God moving forward. Las ruedas representan los propósitos de Dios, que es lo que habilita para que se mantenga avanzando. Hallelujah. Amen. Amén. God's purposes are moving right now. Los propósitos de Dios están moviéndose en este tiempo. Because the kingdom of God is moving right now. Porque el reino de Dios está moviéndose en este tiempo. And I want you to notice every cherub had a wheel. Ahora miren esto, cada carro tenía ruedas, una No. rueda. Cada cherub. Querubín. When you use the word chariot, Yeah, no. Cherub. Okay. Every cherub, not chariot, had a Okay. wheel. Cada querubín tenía ruedas. Amen? You are the cherubs. Ustedes son los querubines. You are the servants of God. Ustedes son los siervos de Dios. And God is giving you a wheel. En otras palabras, Dios te está entregando a ti ruedas. That is a purpose and a plan of God that only you can fulfill. Esto es un propósito y un plan que solo tú puedes cumplir. Amen. Amén. So, if you are not fulfilling your purpose, the chariot has lost a wheel. Si tú no estás cumpliendo tu propósito, es porque como querubín has perdido las ruedas. That's why the kingdom of God is not moving in some nations. Y esto es la razón por la cual en algunas naciones el reino de Dios no está avanzando. Because the chariot hasn't got any wheels. Porque los querubines no, se quedaron sin ruedas. Because the cherubs are not fulfilling their purpose in God. Esto es cuando los querubines terrenales no están cumpliendo su propósito en Dios.
I want you to notice something else about the wheels. Ahora fíjense algo más de las ruedas. Let's go back into chapter 10. Volvamos al capítulo 10. Verse 9, and when I looked, behold, the four wheels by the cherubim, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub, and the appearance of the wheels was as the color of a beryl stone. Dice que las cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas eran como de crisólito. Crisolito, that's better. Amen. I want you to read for me Daniel chapter 10 and verse 6. Vayamos a Daniel 10:6. Daniel 10 and verse 6. Okay. 10:6. Daniel 6:10. 10:6, perdón. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. And where it says his body was like, in the Hebrew, it's the same word as the wheels in Ezekiel. Cuando está hablando aquí de cómo era su cuerpo, la palabra que se usa en el hebreo es la misma palabra que se utiliza en Ezequiel, que es crisólito. And yet sometimes it's translated beryl stone and sometimes topaz. En algunas traducciones encontramos a veces berilo o topacio, But it's the same word in Hebrew. pero en el hebreo es la misma palabra. It's the color of the servants of God. Este es el color de los siervos de Dios. What Daniel saw was the divine messenger. En otras palabras, lo que Daniel está mirando aquí es un mensajero definido. Daniel prayed for 3 weeks. Daniel estaba orando por 3 semanas. And the messenger of God came to him. Dice la Biblia que el mensajero vino a él. And in Daniel 10, we're not absolutely sure who the messenger was. Nos encontramos aquí en el capítulo 10 que no estamos muy seguros de quién era el mensajero. Some commentators say it was Gabriel, the angel. Algunos comentaristas dicen que era Gabriel el ángel. Others say it was Jesus himself. Otros dicen que era Jesús mismo. But that's not important. What is important? It was the messenger of God. Pero esto no es tan importante. Lo más importante es entender que era mensajero de parte de Dios. And these wheels have that same color. Y estas ruedas que encontramos en Ezequiel tienen el mismo color del cuerpo que encontramos en Daniel. Because they move by the revelation of the word of God. Porque lo que significa es que se mueven por la revelación de Dios. And then back in chapter 10 of Ezekiel. Luego, nuevamente en Ezequiel capítulo 10. Verse 10, and as for their appearance, they had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel. Encontramos en el 10:10. 10:10. Nuevamente dice en el 10:10, dice que como que tuvieran una en medio de otra. Let me explain exactly what that means. Permíteme explicarte lo que se está diciendo acá. It doesn't mean a big wheel with a smaller wheel inside. No significa una rueda grande con una rueda pequeña dentro. It means a wheel in this direction. Significa una rueda en esta dirección And then another wheel in another direction. y luego otra rueda en otra dirección. So one wheel is moving north and south. Una rueda se mueve norte-sur, And the other one is moving east to west. pero la otra se mueve este-oeste. These wheels cover the whole of the world. En otras palabras, estas ruedas están cubriendo toda la tierra. Hallelujah.
The kingdom of God is not only going to come to the United El States. reino de Dios no solamente viene a Estados Unidos, It's not only going to come to the Western world. o ni tampoco solo al mundo occidental, It's going to move from west to east. sino que se mueve del occidente al And it's going oriente, to move from north to south. del norte al sur. The coming kingdom of God is going to impact every El nation. reino de Dios que viene, viene para impactar cada nación de la tierra. Because that is the purpose of God. Porque eso es el propósito de Dios. And you have got a wheel that you're responsible for. Y tú te vas a encontrar que tienes responsabilidad en esto. Then I want to go down and read from 10 and verse 13. Quiero leer en el mismo 10, capítulo 10, en el verso 13. As for the wheels, it was cried out to them in my hearing, O chariot. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! No. Carro. Dice, Yeah, rueda. wrong. ¡Carro! Okay, let me read to you from a man called Mr. Barnes. Les voy a leer esto de un autor. The word in Hebrew there is galgal. La palabra que se está traduciendo aquí como rueda y aquí como carro es la palabra galgal. And it is better to translate it as chariot and not wheel. Y la mejor traducción para esa palabra del hebreo galgal es carro, no rueda. Amen. It's a chariot again. Es nuevamente un carro. He saw the wheels, but he heard a voice saying, it's a chariot. Él está mirando ruedas, pero está escuchando una voz que le está diciendo, es un carro, It's a chariot. es un carro. Amen. It's the purpose of God. En otras palabras, es el propósito de Dios. Let's just have a look a little bit more. Miremos un poco más. Chapter 10 and verse 17. En el verso 17, cuando se paraban ellos, se alzaba con ellos. Cuando ellos se alzaban, Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. The spirit of the cherub was in the wheel. Dice que el espíritu de los querubines estaba en las ruedas. Hallelujah. Where is your spirit this morning? ¿Dónde está tu espíritu en esta mañana? What is the motivation of your spiritual life? ¿Cuál es la motivación de tu vida espiritual? The wheels represent the purposes of God. Hemos dicho que las ruedas representan los propósitos de Dios. The wheels represent the purpose of God that comes by revelation from God's messengers. Representa la revelación de Dios para... Excuse me, I didn't get it. That come by the revelation of God's messengers. Representa los propósitos de Dios que viene por revelación para los And every mensajeros. cherub has a wheel. Y cada querubín tiene una rueda. And you are a cherub. Tú eres un querubín. You have a wheel. Tú tienes una rueda. And the central part of your spiritual life should be connected with that purpose of God. Y tu vida espiritual desde lo más profundo debería estar conectada a ese propósito de Dios. Where is your spirit this morning? ¿Dónde está tu espíritu en esta mañana? Because only as each cherub has its spirit in the wheel can we see the purpose of God advancing. Porque de la misma manera como nosotros vemos que el espíritu del querubín está sobre la rueda, es lo mismo cuando entonces decimos que el reino de Dios está avanzando. I want us to go back to chapter 1 of Ezekiel Vayamos nuevamente al capítulo 1 de Ezequiel, and verse 18. verso 18. Their rims were high and awesome. Dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos, hasta ahí. Only, ajá. Okay, that's the wheels. Estos son las ruedas. They have a rim Tienen un aro o rim, como también le decimos. and it's very high. Dice que es alto. The wheel represents the purpose of God. No te olvides, representa el propósito de Dios. And the
purposes of God are not small wheels, they're very high Y wheels. los propósitos de Dios no son pequeños, son grandes. Let's read Isaiah 55 verses 8 and 9. Isaías. Isaiah 55, 8 and 9. Isaías 58. Isaías. 55, Isaías 55. 55, 8 y 9. Esta Biblia sí. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hallelujah. Amen. You've got to get a vision of the great purposes of God. Necesitas tener una visión de los grandes propósitos de Dios, Because God's purposes are great. porque los propósitos de Dios son grandes. Chapter 1 of Ezekiel, verse 18. En Ezequiel 1:18 The wheels were full of eyes. dice que las ruedas estaban llenas de ojos. Hallelujah. Amen. The wheels are the purposes of God. Las ruedas son los propósitos de Dios And they are full of the wisdom and knowledge y of God. están llenas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. And then I want to go to chapter 1, verse 19. Y en el verso 19, If you read that, please. y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. We've said that the wheels are the purposes of God. Estamos diciendo, las ruedas son los propósitos de Dios. And we've said that the cherubs are the servants of God. Y decimos, los querubines son siervos de Dios. We would expect, therefore, that when the wheel moves, the cherub moves. Y esperamos que cuando la rueda se mueve, el querubín se mueve. But that's not what it says. Pero aquí no dice así. It says when the living creature moved, then the wheel moved. Dice que cuando la criatura viviente, el ser viviente se mueve, el querubín se mueve, entonces la rueda se mueve. That's the challenge this morning. Y eso es el desafío en esta mañana. We are not waiting for God to move. Amén. God is waiting for us to move. Nosotros no estamos esperando que Dios se mueva, sino Dios está esperando que nosotros nos movamos. Amen. The purposes of God are waiting for his servants to begin to move. Los propósitos de Dios están esperando para que sus siervos, los siervos de Dios, se muevan. Amen. Do you believe that? ¿Puedes creerlo? Then why are you sitting still? Y entonces, ¿por qué te quedas sentado ahí? You need to start to move. Necesitas empezar a moverte. I want to read one final verse. Quiero leer un verso final. It's chapter 10 and verse 11. En el capítulo 10, verso 11. 10:11 dice: cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iba, ni se volvían cuando andaban. Amen. They went straight forward. Ellos avanzaban derecho. Hallelujah. Oh yes, if they went straight forward, sometimes they were moving north and south. Sí, avanzaban hacia adelante derecho, lo hacían norte-sur. But they didn't have to turn a steering wheel to go in another Pero direction. ellos no tienen que mover el volante para tomar la dirección, la otra They just dirección. went straight ahead in the purposes of God. Dice que ellos avanzan derecho hacia el propósito de Dios. So the picture is this. Esto es la figura. The whole of the throne is surrounded by the Spirit. Todo el trono de Dios está rodeado por el Espíritu. The wind and the flame. Encontramos aquí el viento
y el fuego. And when the wind begins to move, the cherubs begin to follow the wind. Y cuando el viento empieza a moverse, los querubines empiezan a seguir el viento. And when the cherubs begin to move, the wheels begin to Y move. cuando los querubines empiezan a moverse, las ruedas empiezan a moverse. And this morning we are in the presence of the Holy Y en Spirit. esta mañana nosotros estamos en la presencia de Dios. And He is speaking to the church the direction He wants the church to move. Y Él está hablándole a la iglesia con respecto a cuál es la dirección que como iglesia debemos tomar. And many Christians are sitting back and saying, yeah, well, I'll wait until the purpose of God begins to move. Y muchos cristianos les gusta decir, bueno, yo voy a esperar hasta ver cuáles son los propósitos de Dios y cómo se mueven. And God is saying, no, I'm waiting for you to move. Y Dios está diciendo, no es así, estoy esperando por ti que te muevas. My spirit is giving the lead. Porque mi espíritu está dirigiendo. And you begin to move in the direction of the Spirit. Y tú te empiezas a mover en la dirección del espíritu. And then my purposes will begin to move through the earth. Y luego mis propósitos se empiezan a mover por la tierra. Because your spirit is in the wheel. Porque tu espíritu está en la rueda. The central core of your being is wanting to see the purpose of God. La parte más fundamental de tu espíritu está allí en el propósito de Let's Dios. stand in God's presence. Por favor, right now. vamos a ponernos en pie. Hallelujah. Thank you, Father. Padre, gracias. Thank you for your word, Father. Gracias por tu palabra. Thank you for this great revelation. Gracias por esta revelación. It all starts with the wind. Porque todo empieza con el viento. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, says the No Lord. es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice We el believe you Señor. are moving by your spirit in our world. Y creemos que tú te estás moviendo por tu espíritu en toda la tierra. Thank you for the revelation of the throne. Gracias por la revelación del trono. Thank you that Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Gracias porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. He has all authority in every nation. Y porque Él tiene toda autoridad en todas las naciones. Father, I want to thank you for the cherubim Quiero darte gracias, Señor, por los querubines. who are here in this congregation this morning. Aquí en esta mañana, en esta congregación, The servants of the Lord. los siervos del Señor. I pray they begin to follow the voice of the Spirit. Yo oro, Señor, para que ellos puedan seguir la voz del Espíritu. They will not sit back and wait for the kingdom of God to come, Ellos no tienen por qué esperar a que el reino de Dios venga, but they'll begin to move so that the kingdom of God can come through them. sino que ellos empiezan a moverse para que el reino de Dios venga a través de ellos. I want to pray for you. Déjame orar por ti. If with all your heart you say, I want the purpose of God to come because I'm starting to move in His purpose, then come forward right now and I'm Si going tú to eres pray for alguien que está diciendo, yo estoy anhelando ver los propósitos de Dios establecidos, más adelante. you. Your spirit is in the wheel. Tu espíritu está en la rueda. You're living in the flame. Estás viviendo en la llama, en el fuego. And you say, I'm going to begin to move in the purpose of God. Y tú dices, quiero moverme en los propósitos de Dios. I'm going to find out the wheel that I'm responsible for. Yo voy a encontrar la rueda, el propósito por el cual yo soy responsable. I'm going to follow the Spirit in those areas Yo voy a encontrar al Espíritu en esa área. so the purpose of God can begin to move into my situation. Para que los propósitos de Dios empiecen a moverse en mi situación. Just raise your hands to the Lord right now. Levanta tus manos al Señor. I'm not going to lay hands upon you No voy a poner las manos sobre ti. because the Holy Spirit is going to touch you right El now. Espíritu Santo de Dios va a empezar a tocarte a ti. Over the next few days and weeks, Por las próximas días y semanas you're going to receive a greater revelation of the purpose of God for your life than you've ever had vas before. a empezar a recibir una revelación mucho mayor, más profunda de los propósitos de Dios para ti. You're going to be covered with those eyes. Vas a estar cubierta con esos ojos. Those eyes which represent the wisdom Los and knowledge of ojos God. que representan la sabiduría y el conocimiento de You're Dios. not going to be saying, I don't understand. Y no vas a decir, es que no entiendo, You're going to be saying, I see very clearly. sino que vas a decir, veo claramente.
the purpose of God for me. el propósito de Dios para mí. And as you move in that Y purpose, moviéndote en ese propósito, then the kingdom throne of Almighty God will begin to move in and through you. entonces el trono poderoso de Dios va a empezar a moverse a través de ti. Just raise your hands. Levanta tu mano Believe, y cree, believe, receive by faith. recibe por fe. Father, I pray for Padre, every yo brother oro and sister. en este momento por cada hermano y por cada hermana. They are your cherubs. Son tus querubines, They are your servants. son tus siervos, They are your kings. son tus reyes. They are the human beings who reflect the glory of God in their Ellos face. son los seres que están reflejando tu naturaleza en su cara. They are those eagles who are going to move Ellos swiftly son esas águilas que se van a mover con destreza. as you touch them right now by your Spirit. Mientras tú, Señor, les tocas con tu Espíritu There are Santo. brothers and sisters who've been confused. Hay hermanos y hermanas aquí, Señor, que han estado confundidos. That confusion is being removed right now. Esa confusión está siendo quitada ahora. They are going to be linked with the purpose of God like never before. Porque ellos van a estar conectados con tu propósito como nunca antes. And through them, nations are going to be touched. Y a través de ellos, naciones enteras van a ser tocadas. Those wheels are going to move north and south and east and west. Porque esas ruedas se van a mover norte, sur, este y oeste. We believe this in Jesus' Yo name. creo que esto es en Jesús. We receive this in Y Jesus' lo name. recibimos en el We're nombre going de to Jesús. walk in the power of Y this vamos revelation. a caminar en el poder de esta revelación. We give you thanks. Te damos gracias We give you praise in y Jesus' te name. damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amén y amén.